Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues por fin ha llegado el día que vamos a poder instalar, liberar nuestra PlayStation hasta la versión 10.01 con el exploit del YouTube, de la aplicación YouTube. Así que nada, vamos a ir al lío. Como veis, yo aquí tengo ya metido pero vamos a empezar el proceso otra vez. Entonces, nada, me vuelvo a la casita y nos vamos un momento a lo que viene siendo mi PC. ¿Vale? Aquí tengo mi pendrive y nos tenemos que ir a esta web donde está toda la mandanga, toda la información. Ok, aquí será, aquí toda la información. Y nos vamos a ir aquí a Release, que es la última versión de hace unas horas. Y lo que tenemos que hacer es descargar el backup, que es la copia de seguridad que vamos a restaurar en nuestra consola. Y también luego descargamos este downloader. Pero bueno, vamos por partes. Yo aquí ya he descargado el backup. Este lo descomprimimos o lo copiamos directamente al pendrive. El pendrive tiene que estar en formato SFAT, ¿vale? SFAT. Ok, así que nada, copiamos y mientras se copia, pues me voy a la consola otra vez. Ya estoy aquí en la consola. Ok, ya he metido el pendrive y lo que tenemos que hacer es restaurar la copia de seguridad que hemos hecho. Esto va a borrar todo, bueno, la copia de seguridad que nos han pasado con toda la magia, con todo el spray. Esto lo que va a hacer es borrar todo, a ver si me acuerdo aquí, sistema, siempre me lío, copia de seguridad. Va a borrar toda la consola, toda la configuración. ¿Has visto esos juegos y demás? Pues va a borrarlo todo, para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Aquí le tenemos, le decimos que sí y le decimos restaurar. Le decimos que sí, que quiero cerrar esta aplicación, cerrar la aplicación y nada, y esperamos a que termines. Te dice que se va a borrar todo, que si estás seguro, le decimos que sí. Si te da algún error, quitarle el cable de red porque puede dar a veces problemas. Yo ahora mismo lo tengo quitado. Esperamos un momento que se restaure, que se recupere esa copia de seguridad y que se reinicie, tarda unos minutillos. Aquí se está restaurando, puedes suscribirte para estar al día y darme el apoyo y como comentar con los que te surja. Ok, aquí ya está restaurada. Pues tenemos que seguir los pasos, elegir el perfil este que nos crea por defecto y lo que vamos a hacer ahora, lo primero, pues es ponerla en el idioma que tú quieras. Aquí la configuración, System, Language y Español de España. Como veis, se me ha borrado todos los juegos que tenía. Lo único que sí está aquí, el YouTube, el necesario. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es ponerle el cable de red. Nos volvemos a ir a ajustes, a red, ajustes, configuración de conexión a internet. Y aquí tú puedes ser por wifi, pero yo en mi caso es cable de red. Ajustes avanzados y importante cambiar los ajustes DNS para que no tenga salida a internet y no se nos intente actualizar. Ponemos 127.0.0.0, que es una IP privada de bucle local. Si fuera la 1 apuntaría yo al mismo, pero vamos. Y ya estaría esta parte, ¿vale? Te va a dar error de conectar, claro, porque no puede salir a internet. Seguimos con el siguiente paso. Ahora ya sé, por fin vamos a ejecutar la aplicación de YouTube. Uy, que me he ido a los ajustes. Y se va a arrancar la aplicación esta especial. ¿Ok? Y aquí vais a ver cómo, vale, si le damos un botón de PS y al de Home, pues ya nos permite quitar ese aviso. Aquí tenemos que aceptar, aceptar. Vale, y ahí veis a la izquierda que ya nos está dando la IP, la 186, 192.168.1.186 y el puerto que es 2.50.000. Ahora sí, vale, se me había quedado tonto esta aplicación, lo tenía que volver a cerrar, como habéis visto, y ahora sí, se tiene que ir ahí esperando conexión a esa IP que he dicho. Vamos al PC. Y ahora aquí volviendo al PC, la de download, post-download que te he dicho de descargar antes no hará falta. Usaremos este Remote Loader. Ok, y ejecutaremos este de aquí. Vale, aquí tenemos que poner la IP, como veis yo ya la tengo puesta, el puerto y tenemos que darle a Socket. Ahora tenemos dos opciones con esa aplicación descargada, tiene su propio botoncito para mandar el enlace o podemos irnos aquí en la página web de antes porque tenga la última versión, ir a Payload y el enlace que está aquí lo descargaríamos. Aquí arriba, download. Y como veis, pues podemos verlo aquí. Y lo dicho, tenemos dos opciones de arrancarlo. Vamos a la consola y aquí el programa. Y aquí podemos o bien
en la parte de aquí buscarlo ese o darle al enlace este automático. Os voy a enseñar cómo sería con este. Daríamos a Browser, lo buscaríamos y lo elegiríamos. Pero lo dicho, también puedes usar este que está como integrado. Vamos a la consola otra vez, así. Entonces, ahora que lo tenemos, pues le damos a Send y si todo ha funcionado, verás eso que pone ahí. Te saldrá una ventana negra de símbolo sistema en el ordenador, se la puedes cerrar, poner presionar cualquier tecla y se nos habrá salido de la aplicación de YouTube, ¿vale? Entonces, ahora podremos cerrarla por aquí. Volvemos al PC y aquí, primero en este, tenemos que bajar el Payload, que es este de aquí, y luego aquí el ETAGEN, que son un conjunto de aplicaciones. Y aquí te dice las versiones que todavía soporta, porque es hasta la 960, creo. Tienen que sacar actualizaciones. Vale, por aquí podéis ir viendo lo que dependiendo qué versiones que tiene y no tiene para las aplicaciones. Yo estoy en la 960, así que esto de Castan no lo tendré. Bueno, pero esa la dejamos para luego porque lo que nos va a hacer falta es esta. Y nada, usando la aplicación esta de Windows Archiver, aquí para que se vea más grande, ejecutamos este por aquí. Con estas aplicaciones siempre nos dirá estas cosas. Y la tenemos por aquí. Tenemos que poner la IP de nuestra máquina otra vez y al puerto 9021. Entonces nos faltaría aquí poner la ruta del archivo, el cashtab, y mandarlo a la consola. Vamos a la consola. Así que se ve mejor. Le doy a enviar y si todo ha salido bien, te dice ahí que lo ha aplicado. ¿Ok? Con esto ya lo tendríamos. Se quito por aquí y nos vamos por aquí a los ajustes, a las entrañas de la consola. Pues tenemos por aquí el debug setting y aquí en Game Packet Installer pues podrás instalar toda la mandanguita que metas los PKG en el pendrive, ¿vale? Así que nada amigos, espero que os haya gustado, que os like, os suscribáis y nos vemos en los próximos vídeos. Os traeré nuevos métodos y cositas para mejorar esto. Nos vemos.